Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en Jeremías. Jeremías. Vamos a hablar sobre el tema llamado Dios está buscando a un hombre. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Amén. Amén. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Y le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas, a ver si halléis un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Palabra del Señor. Amén, que Dios bendiga su vida, amén, que Dios bendiga esta palabra. El libro de Jeremías fue un tiempo tenebroso de la historia de la iglesia, un periodo de la historia de Judá donde se preveía, ¿cierto?, el tema de la caída de Jerusalén. Pero más allá del contexto histórico del que pasaba Jeremías, hay una palabra que Dios declara y dice que Él está buscando un hombre. Que está buscando un hombre que haga verdad. Y que haga justicia. Que haga verdad y que haga justicia. Dos términos. Estamos viviendo un tiempo difícil de la historia de la iglesia. Un tiempo donde vemos gente, o la gente piensa que Dios está buscando un hombre que sea un hombre diplomático, un hombre aceptado, un hombre que pueda reunir mucha gente, donde la gente le pueda seguir y donde siga un proyecto para la iglesia. Amén. No sé si ustedes se han dado cuenta, donde hay iglesias que buscan ese tipo de hombre que sea aceptado para juntar a mucha masa de gente, donde la iglesia pueda proyectarse, no ese hombre bajo ese eje de ese hombre. Pero Dios no está buscando un hombre que sea aceptado por los hombres. Dios está buscando un hombre que sea aceptado por Él. Dios está buscando no un hombre que sea un simpatizante de la iglesia, que les caiga a toda la iglesia. Dios está buscando un hombre que sea quizá odiado, pero lleva un mensaje de justicia. Un mensaje íntegro, verdadero. Un hombre que trascienda de la religiosidad y que vaya y traspase los muros de la religiosidad. Un hombre que vaya más allá de una estructura humana, sino que un hombre que pueda traspasar la idea del hombre. Cuando a Jesús lo mataron por su idea, por su ideología. No lo mataron porque simplemente caminó y sanaba a los enfermos, sino que lo que atacaba a los fariseos y a los escribas era su ideología. Ese día de bondad, ese día de amor, ese día de misericordia, ese día de justicia, ese día de sanar a los pobres, y a los pobres no era un negocio. Amar a Dios no es un negocio. ¿Usted piensa que amar a Dios es un negocio? No será un negocio monetario, pero sí un negocio espiritual. Quizás va a perder sueños humanos por seguir a Dios, pero cuando usted sigue ese sueño de buscar a Dios, cumple un sueño eterno, que es la vida eterna. Dios está buscando un hombre capaz de vencer su sueño humano, vencer su ideal humano por seguirlo a Él. La Biblia dice: dejad el que quiere en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que ama a padre, a madre, a hijo, a hija, más camino es digno de mí. Está demandando un sacrificio interno. Porque nosotros amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, pero Él está llamando una obediencia y un sentir de amar a Dios extremadamente poderoso, fuerte, que ataca nuestros ideales, ataca y nos niega.
Y vamos a hablar sobre este tipo de hombres que para Dios es difícil de encontrar. ¿Y por qué es difícil de encontrar? Porque ya la iglesia se acomodó. La iglesia existe una iglesia cómoda en este tiempo. La iglesia hoy día busca que le den. Buscan caridad, buscan hermandad, buscan que se la atiendan, buscan que se la anime, buscan consentimiento, buscan consejo. La gente busca eso. Y es normal, porque la iglesia está enferma. Pero ¿por qué antiguamente usted ve en la iglesia primitiva, y en este tiempo buscaba mucho sobre la iglesia primitiva, sobre nuestro origen, hermano? Porque nosotros teníamos un origen. Y lo vamos, yo sé que aquí hay poco, y vamos a dar un poco esta temática sobre la iglesia primitiva y la iglesia laica. Porque yo estoy buscando en este tiempo hombres que sean como la iglesia primitiva. Amén. Hombres que tengan la escuela de los discípulos. Hombres que sean como Pedro, como Pablo, como Juan. Aparecerán en estos días un Pedro, un Juan, un Pablo. Aparecerá un hombre que tenga un mensaje con el garabato de la verdad y que no tenga miedo de decir la verdad. Que no le tenga miedo a los hombres que dirán, sino que le tenga temor a Dios y obedecerle a Él. Entonces es difícil de encontrar y hallar a este hombre. Pero nosotros, ¿cuántos quieren ser ese tipo de hombre? Cuando hablo de hombre, hablo de mujer. Porque también la mujer ocupó un rol importante en la iglesia primitiva. Siempre se le habla del hombre, pero también hubieron mujeres que fueron ensalzadas entre los hombres, como Julia, el apóstol Julias. Entonces, la iglesia primitiva versus la iglesia laica es un tema fuerte. Amén, sí, Señor. Porque la iglesia primitiva nació en la sangre. Amén, sí, Señor. Y vivió bajo la sangre, bajo la muerte de los hombres. Si usted ve al principio de la historia, la iglesia se divide en periodos. Después de la muerte de Jesucristo salieron los discípulos. Luego de los discípulos, después de predicar, salieron los neotestamentarios, que son los discípulos o los discípulos, que parten del siglo II. Luego del siglo II aparecen los padres santos, que los llaman la iglesia católica, o los patristas. Esto empieza desde el siglo II hasta el siglo V. Estos llevaron los modelos de la iglesia primitiva. Ellos pasaron persecución, estuvieron en el tiempo de Domiciano, de Nerón. Este tipo de hombres que mantuvieron la iglesia bajo sacrificio, porque si usted no sabe, la iglesia primitiva, al principio, Nerón estableció un sacrificio a los hombres porque hubo un gran incendio. Hubo un incendio tan grande que Nerón culpó a la iglesia porque fueron los únicos que se salvaron, fue un milagro. Entonces, bajo esa situación, Nerón culpó a la iglesia, dio una persecución en la iglesia y persiguieron a la iglesia porque ellos decían que la iglesia era una religión maldita. Entonces tenían que ser asesinados. Entonces eran puestos como antorchas quemadas en la plaza, porque esto era la justicia, esto era lo que había dicho Nerón, el emperador romano, terrible Nerón. Luego aparece un Domiciano que le establece leyes y reglas contra la iglesia. Entonces la iglesia pasó largos periodos, 400 años, donde la iglesia no encontraba un lugar donde reunirse, no tenía lugares donde congregarse como nosotros tenemos. Hoy día tenemos libertad y la iglesia no viene al culto. Hoy día nos damos persecución y la iglesia no viene al culto. Entonces necesitamos volver a nuestros orígenes. ¡Aleluya! Amén, gloria a Dios. La iglesia primitiva tenía una fe tan grande, tenía el poder del Espíritu Santo activado en su vida, que eran capaces de morir por sus ideales, por seguir los ideales de Cristo. Amén. Y que sea este mensaje fuerte. Pero necesitamos tener esa misma impresión nosotros, que tenemos que ser como ellos, estos grandes ejemplos, estos patristas, estos neotestamentarios. Luego de los patristas, luego de los padres santos, que se les llama del siglo II al siglo V, aparecen los escolásticos. Luego de los escolásticos, ahí aparecen grandes hombres como Tomás de Aquino y grandes hombres dentro de la iglesia,
empieza en la Edad Media, empieza a formarse la iglesia, la doctrina de la iglesia. En el principio aparecieron muchas herejías. Por eso tuvieron que levantarse hombres celosos a la palabra. Hay una historia detrás de nosotros. Nosotros estamos en este lugar cuando sabemos nuestros orígenes. Esta iglesia primitiva tenía 3 tipos de bautismo: el bautismo de sangre, el bautismo de agua y el bautismo por intención. El bautismo de sangre, ellos decían que los bautizados bajo su propia sangre, ellos eran bautizados porque eran sacrificados a sangre por su ideal. Eran bautizados también por intención porque se morían por un infarto. Ellos decían que su intención era salvarse por Cristo. Ellos tenían un bautismo por intención. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos por qué ellos y por qué nosotros no somos perseguidos. ¿Por qué ellos sí y por qué nosotros no? Porque vivimos un tiempo de iglesia, se convirtió en una iglesia mercantil, una iglesia tecnológica, una iglesia del futuro, la neopentecostal. Existen varias ramas dentro de la iglesia. Están los pentecostales universitarios, solo Jesús. Están los pentecostales reformados, que hablan del tema de la predestinación. Están los pentecostales clásicos, tradicionales, históricos, como la iglesia pentecostal, metodista pentecostal, IEP y tantos nombres, corte tradicional. Están los pentecostales neopentecostales, que son la iglesia del futuro, la iglesia mercantil, la iglesia de grandes eventos, de grandes proyecciones, de grandes escenarios, pero no tiene el modelo de la iglesia del principio, la iglesia del origen, la iglesia primitiva. ¿Saben cuál es la principal característica de la iglesia primitiva? Que tenía algo que se llamaba negación. Se negaban a sus beneficios personales por los ideales de Cristo. Y esto tenemos que formarnos nosotros, concientizarnos, que amar a Dios tiene que ser algo incómodo para nosotros. Usted tiene que incomodarse siempre por amar a Dios. Levantarse a las 3 de la mañana a orar, ir al punto de predica cuando está lloviendo, ir aquí al culto cuando nadie quiere ir donde hay que orar por gente que usted no conoce, abrazar a los curados de gente que no quiere. Usted quizás la sociedad no la abraza, pero usted abrace porque usted es cristiano. Negarse, ese es el modelo que tenemos que seguir, es lo que nos ha tocado vivir en este tiempo. Visitamos gente con ideas peligrosas como la idea de Jesús. Hoy día se ha convertido la iglesia en copiones. Copiamos mensajes de otros, pero tenemos nuestros propios ideales. Y tenemos que buscar nuestros propios ideales bajo los modelos de Cristo. Ideas que se nos puede ocurrir para trastornar la historia, trastornar la sociedad. Una sociedad que está dominada bajo la tentación, 3 pelotas que tiene el diablo: la distracción, el dinero, ¿cierto? La fama. 3 pelotas que el diablo juega y todo el mundo las ve. Y nosotros tenemos que empezar a mirar a Cristo, empezar a seguir el modelo de Cristo. Tenemos que ser capaces de tener una mentalidad de soldado, de guerrear por nuestro ideal. Hoy día nadie quiere guerrear, porque no nos sentimos armados. Vemos una iglesia desarmada, débil, influctuante, que no tiene convicciones, no sabe tampoco por qué viene a la iglesia, no sabe por qué es evangélico, no sabe su historia. Entonces tenemos que empezar a trabajar. ¿Quiénes somos? ¿Dónde están nuestros orígenes? ¿Por qué está usted aquí? Usted pregúntese, sea un examinador, usted busque como arqueólogo, ¿de dónde venimos? ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos un principio y tenemos un futuro escrito en las manos de Cristo. Pero para eso, para entender quiénes somos, tenemos que descubrir cuál era nuestro origen. Una iglesia primitiva. Miren, la iglesia primitiva tiene varios periodos. Yo la verdad he estado estudiando y buscando para hablar conforme a la historia y conforme a la evidencia. La primera persecución de la iglesia fue la persecución de Esteban. Amén. El primer mártir, Esteban. Amén. Y él dio la gloria a Dios.
mientras lo apedreaban, él decía: Señor, tenga misericordia de ellos. Modelo de cristiano. Sentir compasión por la gente. Hoy día no sentimos ese sentimiento. Que vuelva ese sentimiento de sentir compasión, de preocuparnos porque la sociedad está enferma. Necesitamos gente soldada, de élite, que ore, que vaya, que busque, que tenga ese ánimo de ir a donde están los pobres. La segunda persecución fue en el año 63 bajo el emperador Nerón. Yo se le explicaba bajo un edicto que él hizo porque vio que había un incendio y culpó a los cristianos. Luego empieza Domiciano en el año 90 y 96. Ahí él empieza ya como a dar reglamento. De hecho, cualquiera que no prendiera incienso a una estatua del emperador era juzgado como cristiano. Y si era cristiano, era llevado para ser decapitado. O sea, era algo fuerte que se vio. Todo eso pasó en la iglesia. Hasta el 311, Galelio clausura el edicto de Nerón. Para romper un edicto, tenía que ser el otro emperador con otro edicto para romper el edicto anterior. Entonces, Galelio detiene en la persecución de la iglesia y aparece Constantino. Y ahí empieza a formarse, primeramente en Milán, ¿cierto?, el credo de Nicea. Y ahí empieza a formarse la doctrina de la iglesia universal, católica, universal, que empezaron a discutir diferentes ideologías de la iglesia. Empezaron a formar todo lo que se llama hoy día Trinidad, todo lo que nosotros, todavía hay algunos conceptos que todavía la iglesia tiene, pero ahí se levantó una iglesia conforme al modelo del emperador. ¿Para qué? Para beneficiar al emperador y no a Cristo. Entonces la iglesia, en vez de ser algo noble, algo de la comunidad, se convirtió en algo institucional y dejó de ser el modelo de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque antiguamente la palabra iglesia, desde eclesía, significa desde, iglesia significa asamblea. O sea, la iglesia era desde dentro hacia afuera. Y se fortalecía de adentro hacia afuera. Los discípulos oraban, conversaban, predicaban entre ellos mismos, se enseñaban entre ellos mismos la ley, y bajo eso ellos salían fortalecidos. ¿Para qué? Para salir hacia afuera y llevar un mensaje liberador de Jesucristo. Ese era el propósito de la iglesia, donde al principio no tenían lugares porque estaba la sinagoga, pero en la sinagoga no caían todos porque la iglesia primitiva empezó a multiplicarse. Por eso se tuvo que hacer una institución bajo Constantino, porque vio que eran muchos cristianos, pero bajo el modelo del emperador era algo humano y no algo divino. Reglas humanas pusieron, no bajo la palabra, donde claramente algunas palabras las cambiaron, algunos textos los cambiaron desde el texto original para el propio beneficio. Usted me dice: entonces hermano, la Biblia nos dice esto, tiene errores. Sí, tiene errores, la Biblia tiene errores, pero tenemos que descubrirlo, tenemos que entender, buscar la traducción. Para eso estamos aquí, para aprender. Entonces tenemos que defender cuáles son los fundamentos de la iglesia y cuáles no. Amén. Entonces ahí empieza todo el año 325, ¿cierto? Constantino ama el credo de Nicea en Milán y aparece la iglesia universal. Y aparece en esa reunión el segundo concilio, porque el primer concilio fue de Pedro. Amén. En el libro de Hechos, Pedro se levanta delante del concilio, porque Pedro, si usted no se recuerda, Pedro peleó se levanta contra la familia sacerdotal de los fariseos, y te lo escriba y explica por qué había sanado al hombre que está en el templo de la Hermosa. En ese texto, cuando vio un hombre que estaba ahí en el templo de la Hermosa pidiendo limosna, y Pedro y Juan le dice: no tengo ni plata, de lo que tengo te doy. Lo toma de la mano derecha, lo levanta. Ese hombre, que en el momento de ocurrirse ese milagro, él se enfrenta con toda la religión, porque le preguntan por qué bajo nombre fue sanado ese hombre. Y Pedro se levanta y le dice: no, bajo el nombre que ustedes mismos crucificaron, ustedes mismos apedrearon y recibió escupitajo bajo ese mismo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces ahí empieza a levantarse ya todo Pedro y Juan, y tuvieron que arrancar de ese lugar. Ese fue el primer concilio. El segundo concilio fue el 311, el credo de Nicea, donde se levanta la iglesia universal católica.
donde habían alrededor de 350 obispos de todo el mundo, de toda Europa, en el Mediterráneo, peleando la doctrina. Donde sentía a Arrio, que Arrio, este hombre que estaba en contra de la divinidad de Jesucristo, porque decía que era un profeta y no un Dios. Entonces ahí empezaron a meter las ideas, porque antiguamente no tenían el conocimiento ni la idea que nosotros tenemos. Empezaron a explicar todo y meter muchas cosas de la filosofía griega para explicar la divinidad de Jesucristo. Que Dios nos ayude. Amén. A no humanizar la palabra, sino entenderla bajo su divinidad. Si Dios lo dijo, Dios lo dijo. No tenemos por qué cuestionar. Pero los hombres empezaron a cuestionar la palabra y empezaron a meter la metafísica, lo de Aristóteles, para entender a Jesucristo, porque no entendían que Jesús fuera carne y también fuera Dios. Entonces, por eso es complicado entender la palabra bajo nuestra humanidad, sino que hay que entenderla bajo la fe, el punto de la fe, y examinarlo, entenderlo. La iglesia primitiva se reunía en catacumbas, se reunía en templos viejos de los dioses griegos, en esos templos donde el templo de Afrodita, el templo de los otros dioses, metían dentro de esos templos para buscar a Dios, buscar la manera. Amén. Nosotros tenemos que hacer eso, buscar la manera de buscar a Dios, de reunirnos. ¿Para qué? Para tomar fuerza, de orar. Casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Así que si vienes a este lugar, tome fuerza, recibe esta palabra, entendiendo el modelo de la iglesia primitiva. Que la iglesia primitiva eran hombres esforzados, eran hombres valientes, que tenían un mensaje decidiente, no tenían miedo a ser crucificados, no tenían miedo a ser ahorcados, por decir, defender sus ideales. Cuando la iglesia pierde el modelo de sacrificio, deja de ser iglesia cristiana. Se convierte en cualquier cosa, una iglesia teológica, una iglesia, una empresa más que una iglesia. Porque la iglesia tiene que aprender. Nosotros en este camino vamos a sufrir. Nos va a costar seguir a Cristo. ¿A cuánto nos ha costado seguir a Cristo? Nos ha costado, pero eso es lo que es la dinamita, es el ingrediente el cual nosotros podemos entender que quizás nos ha costado, pero a vencer hasta aquí Dios nos ha ayudado. Por eso nos gozamos, porque quizás pensamos que no íbamos a seguir, pero que el Espíritu Santo nos ayudó en nuestras debilidades. Hoy día podemos cantar en medio de la prueba, podemos dar una aleluya en medio de la prueba, podemos ser agradecidos en medio de los procesos fuertes. ¿Por qué? Porque se metió Dios, se metió el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Sí, amén. Gloria a Dios. La iglesia primitiva no protestaba en las calles, no hacía eso. Gloria a Dios. La iglesia primitiva oraba y defendía sus ideales, no adorando a la estatua del emperador. Morían callados. Y eso impactaba al emperador. Por eso tuvieron que hacer una iglesia. Tuvieron 400 años, alrededor de 400 años, muriendo de esa manera, hasta que vino Constantino a terminar la persecución. Cuando terminó la persecución, hubo otra guerra. No de guerra de sangre, sino de guerra de ideales, de doctrina, de enseñanza, de conocimiento. Porque había posturas que tenían que defender y tenían que destruir herejías que se estaban levantando. Ellos querían, por ejemplo, había una ideología que quería mucho el espíritu, que todo era espíritu. Y el espíritu era bueno y todo lo físico era malo. Entonces, todo lo que era carnal era pecado y lo que no se veía era divino. Dentro de la misma tiempo de la iglesia, creían mucho en el espiritismo. También se levantó una herejía que no creía a la divinidad de Jesucristo. Entonces, por eso tuvo que levantarse una doctrina de la Trinidad y defender la Trinidad, defender la figura de Dios, del Hijo, del Padre. Y por eso nosotros creemos en la Trinidad. Por eso, Dios. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a entender la historia, la palabra. Amén. Esto es algo que muchas veces no se dice, pero es bueno que usted aprenda de la historia y conozca de la historia. Amén. La pregunta es, ¿cómo la iglesia creció tanto? Así es. ¿Cómo? Nosotros no podemos crecer como multiplicar. Pero ¿por qué la iglesia creció tanto? Una iglesia que sufrió tanto y creció tanto.
Mire, la iglesia primitiva no utilizaba métodos mercantiles. No usaba tecnología. No usaba Facebook. No usaba afiches. No usaba flyers. No usaba luces. No usaba nada de esas cosas. No había esa tecnología. La iglesia primitiva, ¿cómo la defendía? Con pasión, con su testimonio de sangre. Amén. La iglesia defendía, se multiplicaba porque tenían un fuego en su corazón y una pasión en el alma, que eran cristianos, que eran hijos del Dios viviente, que sacó de la tierra de Egipto, y decían: nosotros somos hijos de Dios, que somos bautizados bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Saben qué? En el Antiguo Testamento Dios siempre se levantó bajo un eje, bajo una persona. Dios levantó a Moisés, Dios levantó a Josué, Dios levantó a diferentes hombres. En el Antiguo Testamento levantó a los profetas, levantó a los jueces, a los caudillos, siempre levantaba un hombre. Y bajo ese hombre, ese eje, Dios levantaba y hablaba al pueblo. En el tiempo de los 400 años de silencio también Dios levantó una familia, los macabeos, los matatías. Luego en el Nuevo Testamento siempre Dios también levantó un hombre. Dentro de un grupo levantaba a Pablo, levantaba a Pedro, a Juan. Había pocos, pero Dios levantaba. Amén. Gloria a Dios. Y siempre digo con hombre, la única vez que Dios no levantó un hombre, sino que la iglesia se levantó de una sola, fue cuando vino de repente Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿cierto? Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando vino el Pentecostés sobre la iglesia. Fue la única vez que Dios no levantó un hombre, sino que el mismo Espíritu de Dios levantó a los hombres. Pero Dios está buscando a los hombres, está mirando. ¿Dónde puede depositar su Espíritu? ¿Dónde puede levantar y poner el Espíritu de Dios para que ese hombre sea un hombre que lleve la palabra? Y no sé cuántos quieren ser ese hombre, que se han acostado a ser ese hombre, esa mujer de Dios, ese hombre de Dios, que Dios pueda tener su confianza y darle atributos, darle cualidades, darle dones, darle talento para que este hombre lleve la palabra poderosa y alcance a los que están necesitados. Necesitamos creer que el Espíritu Santo aún está activo y no está decaído, no está muerto. Él vive para siempre, por cuanto Él vive, nosotros vivimos y creemos su palabra y creemos su historia, que su Espíritu Santo, así como le hizo con la iglesia primitiva, lo puede hacer en estos tiempos donde hoy día se levantó más ideología, más tecnología. Es más difícil quizás que la gente crea en el Evangelio, la gente es incrédula. El mayor ateísmo que existe hoy en día es el del amor al dinero, donde la gente destruye a Dios bajo la montaña del oro, la gente destruye a Dios bajo la riqueza. La gente se siente y dice: no, yo tengo de todo, no necesito nada, porque está bajo la montaña del oro, sin necesidad. Pero cuando el hombre tiene una enfermedad, clama a Dios. Cuando la gente ve los terremotos, clama a Dios. Cuando la gente tiene necesidades, clama a Dios. Tenemos que volver a nuestro origen. Cuando la iglesia primitiva no le importaba la amenaza del emperador, sino que creía en la promesa de que un día serían sanados, serían salvados y estarían en las calles de oro y en el mar de cristal. Esa vivencia del Espíritu Santo impactó a los hombres. No sé cuánto le impactó la vivencia del Espíritu Santo y cuántos quieren que Dios lo impacte cada día más. Yo quiero que Dios me impacte con su Espíritu Santo para recibir poder de Dios. ¿Para qué? Para vencerme yo mismo, para vencer las tinieblas, para vencer el mundo, para vencer el diablo, para vencer las debilidades. Que el Espíritu Santo le impacte y nos llena, nos levanta. Esta iglesia que tiene que volver a sus orígenes, la iglesia mártir, la iglesia del sacrificio, la iglesia decidiente, la iglesia que hablaba con la verdad del garabato, que le importaba decir la verdad. ¿Sabe por qué? La verdad confronta, la verdad duele, pero la verdad siempre saldrá vencedora. Y Cristo es la verdad, Cristo es la vida, y ellos defendieron la verdad de Cristo con la vida. Defendieron la verdad con la vida. Hoy día no, hoy día la gente pelea en sí mismo, pero no va al mundo, no va a esta mar, no va a buscar las almas. Allá está el peligro, allá está el problema en el mundo, allá está la necesidad en el mundo, allá afuera hay gente que necesita
necesita escuchar a Cristo, hay gente que necesita un abrazo, o hay gente necesitada de Dios. Y esta iglesia tiene que tomar ánimo, tomar fuerza de Dios, la dinamita de Dios. ¿Para qué? Para impactar afuera. Gloria a Dios. Lo que pasa es que la gente se acomodó en la iglesia. Entonces la iglesia se sienta, recibe de Dios y se va. Pero con lo que recibe usted tiene que guardarlo, atesorarlo y llenarse más de Dios. ¿Para qué? Para impactar afuera. Necesitamos impactar. Hoy día no vemos grandes hombres que defiendan ideologías de Cristo. No lo hay. Gente que conoce mucho de la Escritura, pero no tiene fuerza, ni tiene poder ni la galla. Y como yo digo muchas veces, hermanas de hombres, para defender la palabra. Se quedan ahí en el conocimiento, se quedan ahí bajo un perfil humano, sencillo, sin meter bulla. Pero nosotros necesitamos algo anárquico, algo fuerte para impactar. Y no hablo de violencia, hablo de ideología. Hablo de conocimiento que amenace toda esta filosofía que se está levantando. ¿Cuál es la filosofía que se está levantando? La ideología que se está levantando. Hoy día vemos, ¿cierto?, una ideología donde la gente está avanzando, porque la mente va avanzando en el tiempo, donde se han levantado diferentes pensamientos. Uno de los pensamientos peligrosos que se está levantando hoy día en la iglesia es unificar a todas las iglesias, a todas las religiones, la parte más placentera, la parte más hermosa de cada religión, y unificarla y hacer una sola. ¿Sabe qué? Están siguiendo el modelo del hedonismo. Usted me preguntará, ¿y qué es lo que es el hedonismo? El hedonismo es algo que el hombre busca, sentir placer y gozo. Eso busca la gente, sentir placer y gozo. La gente se reúne dentro de la iglesia porque quiere sentir placer y gozo. Y se reúne la gente para que la gente pueda sentir ese placer y gozo, de no sentir incomodidad. Entonces la gente viene a la iglesia a sentir eso, placer, sentir a Dios. Un modelo hedonista, pero un modelo de Cristo. Cristo no se reunía mucho en la iglesia, en la sinagoga, para sentir la presencia de Dios. Él oraba así, buscaba de Dios, sentía a Dios claramente, pero tomaba fuerza ¿para qué? Para impactar hacia afuera. Y caminaba bajo ¿qué? Bajo los principios de la palabra. Entonces tenía la ideología en sus labios. Y cuando hablaba con los fariseos, hablaba el pensamiento de Dios, porque estaba lleno de Dios. Ese es el modelo de Cristo, y a nosotros nos falta entender que todas las partes del cristiano, nosotros tenemos que orar. Mi hermana decía, tenemos que orar, es importante, porque uno recibe fuerza y autoridad para hablar la palabra, pero también necesitamos entenderla, y cuando la entendamos, llevarla a cabo y explicarla para que la gente conozca de Cristo. Y cuando la gente conoce de Cristo bajo esa palabra fuerte, autoritaria, el hombre es conmovido. ¿A cuánto le impactó una palabra fuerte? Le tocó la espalda en el corazón. ¿Saben que necesitamos gente valiente en estos tiempos? No gente que se quede con el hedonista, gente espectadora, gente que mire el Evangelio como una línea de tiempo, que mire las cosas importantes que quizás los hermanos pasados como un espectador, como viendo una película y mirando, ¿cierto?, y opinando lo que está pasando en la iglesia. Hoy día vemos opinólogos de la iglesia. Y yo me doy cuenta, yo publico algo y aparecen opinólogos de la Biblia, teólogos de la Biblia, teólogos. Y me doy cuenta que la iglesia perdió el sentido de su origen. Gloria a Dios. No estamos para opinar, estamos para levantar altares, altares caídos. Que usted se pueda animar en este día y decir, yo soy un altar que puede levantar a otro altar. Yo soy un hijo de Dios que puede levantar a otro hijo de Dios. Esta es la iglesia, el cual puede levantar a otra iglesia. ¿Cuántos creen que de aquí pueden salir otros pastores? De aquí pueden salir otros evangelistas. Porque la iglesia tiene que ir crecimiento. El crecimiento, ¿para qué? Para impactar hacia afuera. Yo creo que quizá un día, el día de mañana, quizá mi hermano Noemí estará predicando en nuestra iglesia. O mi hermano Gerardo, que tengan esa autoridad de hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que formar predicadores. Y formar gente, porque la iglesia es un lugar donde la gente tiene que disipularse, aprender para ser enviada. Gloria a Dios. Usted no va a estar toda la vida en el abrazo de la mamá, tomando leche de la mamá.
Va a tener que un día tomar sus propias decisiones y llevar gente. Llevar gentes al lado de usted. Y usted después más adelante decir, ¿cómo lo hacía mi papá? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ir formándose. Nosotros estamos aquí para que ustedes solamente pasen los años y escuchen la palabra. Tiene que informar. Y ya tiene que empezar a prepararse. No sabemos el día de mañana. Yo no sabía que iba a ser un predicador. Por el momento que lo profetizaron, sabe que desde ya estaba leyendo, ya estaba buscando versículos, ya estaba numerando, ya estaba yendo a las calles, ya está, porque sabía que llegaría el día que tenía que predicar, que tenía que estar preparado para que el día usted también tiene que entender que mañana va a estar predicando, porque para eso nos mandó Dios, ir y predicar el evangelio, ir y impactar al mundo, ir y llevar la palabra, ir, caminar, llevar la palabra. Por eso estamos en esta escuela aprendiendo. En esta iglesia primitiva, la iglesia del origen, quizás no tenía el mismo conocimiento que hoy día tenemos, pero sabe que era una iglesia que tenía las gallas puestas. Valiente. Y nosotros somos muchas veces cobardes, hermano. Somos cobardes. ¿Sabe qué? Como cobardes, igual que los canarios dentro de una jaula, que le da miedo salir porque se le puede comer el gato. Así está muchas veces la iglesia, le da miedo salir afuera porque se le puede comer la maldad del mundo. No, usted sea un león, usted sea el cachorro del león de la tribu de Judá y tiene que sacar las garras del león, los dientes del león, rugir como león, ser valiente como león. ¿Sabe qué? Quizás el león no es el más fuerte de la selva, quizás el más fuerte de la selva era el elefante. Pero el león, porque camina como león y no tiene miedo al elefante. Quizás no es más rápido que el guepardo, que la chita, pero el león y camina como león y no tiene miedo al animal más rápido, no le tiene miedo al animal más fuerte porque es león. Y usted también, usted es el hijo de Dios. Entonces usted es hijo de Dios, hijo del Dios Todopoderoso, el león de la tribu de Judá. Entonces usted es hijo de Dios, tiene que caminar como león. Se ha convertido en una iglesia cómoda, sin herramientas espirituales para salir. Entonces en esta hora tenemos que empezar a trabajar. Yo les digo, yo invito a los hermanos, vayan a las prédicas, oren por la gente, conozcan, compártense con ellos. Y cuando vayan, ¿saben qué? Los días nos pasó, oramos por el hermano y salimos todos apaleados. Estaba lleno así, estaba luchado ese lugar. Gloria a Dios. Porque hay tinieblas fuertes, hermano. Y anoche estaba ahí orando y tuve que estar orando y reprendiendo porque me vino una angustia, una sensación así como una angustia fuerte. Y me puse a clamar y me puse a hablar en lengua. Mi esposa quizás diría, ¿qué le está pasando a este loco? Yo estaba enlollando porque tenía una sensación terrible. Porque claro, no fui preparado. Se lo va a tener que ir preparado. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. En oración, en palabra, porque hay unas tinieblas. Nosotros tenemos que arrebatar el alma al diablo. Arrebatarla. ¿Y con qué? ¿Cómo lo voy a arrebatar? Con armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? Nos conocemos, la espada de la palabra, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, y armados de fe, y armados de palabra, y armados de conocimiento, y armados de santidad. ¿Para qué? Para que las tinieblas no las hagan burla, sino que sepan que hay un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios, usted es hijo de Dios. Por lo tanto, usted tiene que llevar este mensaje hasta donde Dios nos lleve, llevarlo. Amén. ¿A cuánto les gusta entender la historia? Qué lindo entender la palabra, pero también entender la historia de la palabra, que hay una historia detrás. Dios está buscando a ti. Dios está buscando a mí. Dios está buscando a un hombre o una mujer de Dios. Hallaré fe en la tierra. Hallaré a alguien que Dios puede depositar su confianza. No un hombre que sea simpático de todos. No, un hombre que le agrade a Dios. Amén. Dios no busca un conglomerado de gente. Dios busca hombres fieles. Con poco Dios hizo mucho. Con poco Dios hizo mucho. Aquí somos pocos. ¿Te crees que puede ser mucho? Amén. Pues yo creo que con poco Dios puede. Mi hermana Antonella quizás ahí no entiende nada, una niña. Pero yo sé que esta palabra quizás un día la va a marcar. Quizás más adelante va a llevar esta palabra. Quizás
No mira nomás, pero ella escucha. Yo cuando era niño escuchaba a los predicadores Gloria a y Dios. empecé a entender la palabra con el tiempo, darme cuenta que no, que existe un Dios, Sí, amén. un Dios soberano, que Dios nos ama. Y al momento de los 12 años sentí la presencia de Dios en la iglesia por medio de la alabanza, y así también después de tocar mi hermana Antonella por medio de la alabanza. Y Dios toque ese corazón, amén. Y Dios toque su vida. Es una bendición que ella esté aquí, amén. Y que los padres estén aquí apoyándola. Necesitamos juventud en la iglesia, la juventud se está perdiendo. Amén. Y alabado sea Dios que ella está aquí, Gloria a Dios. amén. Que Dios nos bendiga. Sí, Señor. Que Dios nos guarde, que Dios bendiga la iglesia, que no puedo ir un día de votación. Así es, Señor, amén. Y la verdad es que todos están probando. A lo mejor si este es el que puede salir un hombre diferente en la política. Y muchas veces estamos sueltos al lado. Pero Dios nos dice buscar y probar que Jehová es bueno. Busquemos a Jehová, que Él es bueno. Amén. Este mundo no va a mejorar, pero buscar a Jehová, que Él es bueno. Dichoso el hombre que en Él confía. Amén. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar por esta palabra. Y damos gracias a Dios por esta su palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor. Padre amado, lleno de amor y misericordia a través de Jesucristo, Señor. Bendice esta iglesia. Amén. Así es. Gloria a Dios. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. A volver a nuestros orígenes, Señor. Orígenes de sacrificio. Tanta muerte tienen las hojas de la palabra. Oh, Dios mío, y nosotros, cuán diferentes somos. Dios mío, un día vemos, Señor amado, una iglesia que se mueve bajo el orgullo pastoral, bajo el orgullo ministerial, bajo orgullo de hombre, bajo fama de hombre, bajo a masas de hombre, donde cada uno busca esas cosas, no están interesados en buscarte, ni en hallarte, ni en encontrarte. Pero Dios mío, ayúdame a buscarte, encontrarte, hallarte. Dios mío, nuestro caminar quizás no ha sido el mejor, quizás no somos los mejores, quizás no somos los más preparados, pero queremos ser sinceros, queremos ser buenos, queremos ser íntegros, queremos, nuestra intención, Señor, es agradarte, nuestra intención es alabar tu nombre, no solamente con los cánticos de alabanza, sino agradar tu nombre con nuestra vida, Señor. Queremos agradarte con nuestra vida, Señor. Queremos agradarte, Señor, y muchas veces no podemos agradarte, Señor, porque te fallamos, Señor, pero queremos agradarte, queremos alabarte con nuestra vida, queremos honrar tu nombre con nuestra vida, Señor, queremos andar por caminos de justicia, caminos agradables, Dios mío. Oramos por esta ciudad de Valparaíso, oramos por los pobres, oramos por los necesitados, oramos por el que usted nos dice, Dios mío, como vaso de honra, para impactar esta sociedad que está corrompida por el pecado. Pero Dios me ayuda, Dios mío, a llevar un mensaje con el mensaje verdadero, con el garabato de la verdad, que no tengamos miedo a decir la verdad, que las almas necesitan de Cristo. Amén. Señor. Tú estás buscando hombres, Dios mío, que hablen la justicia, que amen la verdad. Así es, Señor, amén. No queremos ver más corrupción dentro de la iglesia. Ayúdanos, Dios mío, Sí, amén. a no llevar, Dios mío, Padre, un evangelio corrupto, sino un evangelio íntegro para ti. Amén. Así es, Señor. Oramos, Dios mío, para que usted nos ayude en el nombre Sí, de Jesús. amén. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.